Muy buenas noches, estimados hermanos. Realmente es un privilegio continuar esta clase porque no solamente creo yo que ustedes se fortalecen y empiezan a aprender más de lo que hay en cada libro de la Biblia, sino que yo mismo también me enriquezco y doy las gracias por el esfuerzo y la dedicación que le están poniendo a este curso. Hoy nos toca estudiar el libro de Deuteronomio en el curso de Panorama del Antiguo Testamento. Y este es el último de los libros del Pentateuco, ¿verdad? De estos 5 libros escritos por Moisés que tienen un corte de tipo histórico. Y entonces, ¿qué podemos decir de este hermoso y precioso libro? Este libro ya cuenta con todo el pueblo de Israel, es decir, la nueva generación que ya está por entrar a la tierra prometida, porque recordemos en los libros anteriores el pueblo se rebeló contra Dios, fue incrédulo y producto de ellos el Señor dijo que esa generación iba a morir en el desierto. Es así que este libro se conoce también como el libro de la segunda ley. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Se le conoce como el libro de repaso o segunda ley, no porque el Señor haya dado una primera y otra segunda ley, sino que en otras palabras la está repitiendo a esta nueva generación. Ahora, este libro se complementa a este libro de números. No avanza en la historia en sí del Antiguo Testamento, sino que los mensajes de este libro fueron dados por Moisés a Israel acampada en los campos de Moab, es decir, frente ya a la tierra prometida. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y es en ese momento preciso, como nosotros sabemos que Dios actúa en tiempos perfectos, que Dios utiliza a Moisés para darles esta segunda ley o digamos el libro de repaso. Es decir, Dios está repitiendo todos los mandamientos a su pueblo para advertirles y para sobre todo aconsejarles que ellos debían temer siempre a Dios. ¿Qué es lo interesante en este libro? Pues este libro hay diversas maneras de poder enfocarlo. Hay unos que consideran que este libro está partido en 3 porciones. En la primera porción del capítulo 1 al 11 es el discurso de Moisés, en donde aquí se habla y relata todo lo que había acontecido durante el tiempo desde la salida de Egipto hasta el pasar por todo el desierto, ¿verdad? Y la segunda porción del capítulo 12 al 26 es todo el conjunto de leyes que está estableciendo Dios para el pueblo de Israel, su obediencia a Dios y las leyes que iban a mantener en orden y armonía en la tierra. ¿Qué más? Y la última porción del capítulo 27 al 34 es el discurso final y muerte de Moisés. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Ahora, ¿qué es lo interesante también? Que esto nos debe llevar a preguntarnos por qué el Señor tuvo que y permitió este libro. Qué riquezas nos da este libro también. Si ustedes van al libro del Nuevo Testamento, y quizás eso va a ser una pregunta de examen, ustedes van a darse cuenta que el Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo,
el Señor cita pasajes bíblicos de este libro, por lo cual nos da una valía de este libro y nos hace ver que esto es un libro inspirado por Dios, porque el Señor Jesús toma de este libro pasajes bíblicos para confrontar a los dardos del enemigo, que estaba tratando de desenfocarlo de el propósito claro que tenía el Señor Jesús acá en la tierra. Ahora, ya para entrar en este libro, podemos notar algo interesante y un estudioso de la palabra del Señor, por ejemplo, el pastor Salvador Gómez, tiene una manera muy interesante de poder ver este libro. Y como todos nosotros sabemos, cada libro tiene un bosquejo, así como una predicación tiene un bosquejo, es decir, una estructura. Este libro, como cada libro, tiene también un bosquejo. Y esta primera porción interesante nos hace ver, por ejemplo, que del capítulo 1 al capítulo 3, el Señor quiere hacer ver al pueblo, a esta nueva generación, una mirada hacia el pasado, una mirada hacia dónde fueron sus orígenes, dónde estaban ellos situados. Y así vemos que aquí en el capítulo 1 les habla acerca de cómo Dios utilizó a Moisés para nombrar jueces, a enviar a estos 12 espías a esa tierra que Dios había prometido. Ahora, ¿qué más es de interesante de este libro? Que este libro sirve como de bisagra, es decir, que une todo lo que está en el Pentateuco con todos los libros históricos que continúan después, ¿verdad? Josué, Jueces, etc. Este libro es muy importante porque es el que da la unión, la secuencia para la historia, para todo lo que después vendrá. Eso es importante de considerar. Ahora, en este libro, ¿por qué se considera esta porción como una mirada al pasado? Porque si ustedes ven, Dios utiliza a Moisés para recordar a este pueblo qué era lo que había Dios ordenado al pueblo Israel, a la anterior generación. Dios les había dicho, como dice en el verso 21 del capítulo 1, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tome posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y entonces ahí él relata cómo Dios había hecho que elijan a estas 12 personas, dentro de los cuales sobresale, y hasta ahora siempre recordaremos, la vida de Josué y Caleb, porque dice que en ellos hubo un espíritu diferente. No hubo ese espíritu de incredulidad que tuvieron los otros 10, que ni siquiera sabemos quiénes fueron. Y eso nos debe llevar a tomar en cuenta siempre que cada nombre que estaba escrito acá en la Biblia es porque de alguna manera cumplió los propósitos claros de Dios y los obedeció, a pesar de las dificultades, a pesar tal vez de sus fallas. Entonces, pero ¿qué más vemos acá? Que este pueblo tenía una perspectiva equivocada, porque de la misma mano de Moisés, cuando él escribe, él
habla de todo lo que Dios quería hacer, ¿no? Y en el verso del capítulo 1:25 dice, tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ahora, ¿quiénes dijeron eso? Josué y Caleb. Por los otros libros, Números, nos ayuda a ver que Josué y Caleb son los únicos que creyeron a esto que dice acá literalmente Moisés. Pero mira, sin embargo, no quisisteis subir. ¿Ven lo importante? Que el Señor no está haciendo distinción, sino lo está tomando a todos como ese mismo parecer negativo, incrédulo. Dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Y eso es algo que llamó mi atención mucho tiempo. ¿Cómo es que ellos en algún momento de la historia, cuando recién estaban por salir de Egipto, ellos veían a ese Dios bueno, a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso? Y decían, nosotros vamos a obedecerle, vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Pero aquí Moisés escribe lo que el pueblo pensaba. Pensaba que el Señor Dios que los sacó de la esclavitud los aborrecía. Y eso nos debe llevar a una reflexión, que nosotros debemos siempre ver nuestro pasado y no lo debemos ver como una bendición. No digo que lo que haya pasado, esas cosas malas y negativas como nuestras vidas pasadas que han vivido perdidas y también viviendo tal vez en libertinaje, no quiere decir que aún eso, todo lo que vivimos, no sirva. No, sí sirve para poder recordar. Y eso es lo que Moisés está tratando de ver en esta parte, en estos 3 primeros capítulos. Está haciéndoles ver que ese pasado que ellos vivieron les debe servir para recordar que Dios estaba ahí, que no se olvidó de ellos y que nunca se deben olvidar de dónde Dios los sacó. De la misma manera que tú y yo como creyentes nunca nos debemos olvidar de dónde Dios nos arrancó, ¿verdad? De la inmundicia de este mundo, del Egipto que nosotros vivíamos en esclavitud, aun cuando teníamos quizás tantas cosas, tantos manjares, tantas cosas que disfrutar, pero simplemente no tenían ningún sentido. No estamos viviendo en comunión con Dios, algo que ahora es diferente. Esta segunda parte vemos también, según esta percepción, esa mirada hacia Dios que Moisés quiere que tenga el pueblo de Israel. Esta nueva generación que está por entrar. Y vemos en el capítulo 4, por ejemplo, que dice que Moisés les exhorta a la obediencia. Y dice acá, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora, en el verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, es interesante que estos capítulos nos ayudan a ver el enfoque que Dios quiere que tenga el pueblo de Israel, que esté siempre mirando hacia arriba, hacia ese Dios
que es soberano, que es único en el universo. Y lo que llama mi atención también es el verso 7 y 8 del capítulo 4. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Interesante, ¿verdad? Es justo cuando Moisés les exhorta, les anima al pueblo, a esta nueva generación, a que no sean como sus padres, a que vean la fidelidad de Dios. Y es por esa razón que les dice, por tanto, guárdate en el verso 9 y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo, hermano, Dios sabe que somos seres humanos pecadores, que tendemos a olvidar los milagros, las maravillas que Dios ha hecho. Y eso es lo que quería hacerle ver Moisés a este pueblo, a esta nueva generación que ya no conocía los milagros que Dios había visto, había mostrado. Quizás muchos de ellos eran niños y sí, seguro recordaban alguno de los milagros que el Señor había hecho, pero lo patente que había mostrado, todas las maravillas, ese pueblo pereció porque había sido incrédulo a las promesas que Dios había dado. Ahora, ¿qué más vemos en estos libros? Es que Dios da algo importante y para ello quizás no sé cuántos de ustedes por ejemplo saben, pero para el pueblo judío este capítulo 6 es muy importante. Al igual que el 5, en el 5 se vuelve a recordar los 10 mandamientos y es por esa razón que se llama libro de repaso, porque se vuelve a repetir los mandamientos. Y el capítulo 6, perdón, es conocido como Shema. La Shema no es otra cosa que es una plegaria, una oración que asevera todo lo que el Señor es, que Jehová es uno y que debe instruirse a los hijos. Y por esa razón, desde el verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es ahí que los judíos desde ese tiempo ellos empezaban a guardar en unas cajitas cuadradas, aquí enfrente la colgaban y eso se llamaban filacterias. En esas filacterias ellos guardaban este mandamiento, conocido como la Shema, que es el recordar que Jehová es uno y que debía instruirse a los hijos y que debía durante todo el día instruirles y enseñarles que ese Dios es el que quiere que recuerden cada uno de los mandamientos. Esto es hermoso, incluso Dios me ha permitido memorizar estos versos y de alguna manera evangelizar en la calle. Cuando yo les pregunto a las personas, ¿cuál crees que sea el propósito de que Dios te haya dado hijos? Y muchas veces lo desconocen y yo utilizo este pasaje para poder entrar a evangelizarle a ellos y decirles que el propósito que Dios tiene para que tengan hijos es recordar que Él quiere que les instruyan en la palabra y mientras nosotros no lo conozcamos tampoco vamos a poder instruir a nuestros hijos. Y continuamos, vemos que aquí el Señor les exhorta a obedecer, pero sobre todo les da claras también advertencias contra la idolatría.
y es muy bueno cómo se conecta el capítulo 6 con el 7, cómo el 6 dice Jehová uno es y que le instruyen a sus hijos, pero aquí da advertencias de la idolatría en el 7. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayan echado de delante de ti a muchas naciones, y ahí hay varios nombres, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás en ellas misericordia. Ahora, ¿por qué? Porque si ellos hacían alianza con pueblos paganos, se iban a contaminar. Lo que el Señor quería, el tener un pueblo escogido, apartado de todas las tradiciones y conductas pecaminosas de otros pueblos. Por eso Él estaba estableciendo sus mandamientos para que ellos las puedan cumplir y para que ellos sean de ejemplo y de impacto a los demás. Además de ello, da bendiciones de la obediencia y todo lo que Dios iba a hacer si ellos poseían esta tierra. Vemos en el capítulo 8 que dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Dice, para que viváis y seáis multiplicados. Es interesante eso, hermano. Ese es el propósito que el Señor quiere cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Él quiere bendecirnos y quiere multiplicarnos. Es por esa razón que cuando Dios nos permite tener hijos, es una bendición del Señor. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y Él quiere que nosotros les instruyamos a nuestros hijos en el camino que Dios quiere que le tracemos, no con nuestras palabras, sobre todo con nuestros hechos. Por eso le dice al pueblo, no te olvides, no te olvides. Y eso lo debemos tener siempre muy marcado, no debemos olvidarnos. Ahora, ¿qué más vemos acá? Debemos recordar también que el Señor les está hablando en esta otra porción, es esa mirada hacia lo terrenal, del capítulo 12 al 26. Como les dije, esta es otra forma de ver este libro también, y lo cual me pareció también muy interesante, porque aquí da las claras instrucciones acerca del santuario único. En el capítulo 12 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados. Y dice el verso 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, es decir, no levantar ningún ídolo al cual ellos podían adorar. Por eso dice en el 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí lleváis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, refiriéndose al santuario físico que Dios permitió, que era el tabernáculo, ¿verdad? Ahora dan nuevamente esas advertencias contra la idolatría, las leyes de los diezmos, el año de remisión, es decir, que si 7 años, por ejemplo, se podía prestar a alguien, después de esos 7 años se tenía que condonar la deuda, es decir, se tenía que perdonar esa deuda, ya no se debía cobrar. Ahora es interesante que en este capítulo 15, verso 7 dice esto: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite.
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque imagínate si en ese momento alguien necesitaba realmente dinero o algo físico, tal vez un alimento, y le pedía prestado al que tiene, y este hombre decía, ya se acerca el año de la remisión, entonces si yo le presto, él ya no me va a devolver. Él lo que estaba buscando el Señor es siempre el corazón. Y eso es lo que busca de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre quiere analizar nuestro corazón el Señor. Ahora, es interesante que él hace nuevamente el repaso acerca de las porciones que le correspondían a los levitas, las ciudades de refugio que iban a tener aquellos que, por ejemplo, mataban a alguien por accidente, no era su propósito. Entonces él da esas leyes también sobre la guerra. Ahora es por esa razón que dice una mirada hacia abajo, es hacia lo terrenal, ¿verdad? Habla también acerca de las primicias y los diezmos que se le debía dar. Ahora, finalmente, este libro también nos da un repaso una mirada hacia el futuro. Y dentro de ellos lo que sobresale es lo que habla el Señor acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la obediencia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden leer y las bendiciones de la obediencia son pocas, pero son muy valiosas. Pero las las maldiciones por la desobediencia son muchísimas. Y eso nos debe llevar también a meditar en esto. Si nosotros nos olvidamos de Dios y por ende nos vamos a olvidar de sus mandatos y sus mandamientos, las maldiciones que caerán sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia son muchísimo mayores. Este libro nos ayuda para tomar en cuenta esto. Entonces, Moisés vemos que él en este libro está haciendo de mucha instrucción para esta nueva generación. Les está advirtiendo de las del claro propósito que tiene para el pueblo escogido de Dios, darle una tierra, y eso de alguna manera une ese pacto abrámico. ¿Recuerdan? El pacto abrámico es un pacto incondicional porque Dios promete bendecir a Abraham y promete darles una tierra prometida y multiplicarles como la arena del mar, y unido a ese pacto mosaico que es condicional, porque dependía de su obediencia para bendecirlos o de su desobediencia para maldecirlos. Esto es importante, este libro, porque une estos dos pactos. Ahora, vemos en el capítulo 32 algo hermoso, es el cántico de Moisés, es el cántico cuando el Señor ya los ayuda a pasar de todo este desierto. Y yo quisiera que ustedes tomen en cuenta algo de tarea. ¿Cuál es la palabra que se repite en este libro, en este capítulo de este libro, en el capítulo 32, cuál es la palabra que se repite varias veces? Eso es para los que han oído o van a oír, este video, tienen esta tarea y solamente la van a saber si oyen todo el video. ¿Cuál es esa palabra que se repite varias veces y que tiene un valor profético en el futuro? ¿Ya? Así que esa es la pregunta. Quizás va a venir en el examen, no lo sé todavía no he elaborado el examen. Ahora, ¿qué es lo interesante también de este libro? Como ustedes saben,
Este libro es prácticamente escrito por Moisés, ya teniendo quizás ya faltando semanas para que él muera, ¿no? Y esto nos debe llevar a ver también cómo Dios usó a Moisés en estas últimas semanas a dar una enseñanza muy rica a esta nueva generación. Es por esa razón que se puede decir que este libro, prácticamente todos los sucesos que ocurrieron, es aproximadamente un mes en el que duró toda esta enseñanza dada por Moisés de parte de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué podemos también decir de este libro? Es que se concentra en esos acontecimientos finales, cuando ya Moisés está a punto de morir, ¿verdad? Y cuando él sube al monte Nebo y simplemente él lo único que hace es ver la tierra prometida, porque era lo que ya Dios había juzgado producto de su desobediencia, cuando él golpea con ira la roca en la que brota agua, ¿verdad? Y esa es la consecuencia que él estaba hoy saboreando. Estaba impedido de entrar a la tierra prometida que Dios juró para los israelitas. Ahora, finalmente quiero decirles algo. Sé que algunos objetan, objetan este último capítulo de la muerte de Moisés, porque obviamente si él escribió, no lo va a escribir ya muerto, ¿no? Es por esa razón que algunos comentaristas tienen esa firme posición de que Josué es el que escribió este último capítulo, porque casualmente vemos en el libro que Dios tenía un propósito precioso para levantar a Josué como el futuro líder de este pueblo. Y eso también es uno de las claras enseñanzas que nos deja este libro, que Dios permite que levante a un nuevo líder de este pueblo para que continúen y ya puedan estar poseyendo esta tierra prometida. Pero ¿qué más? Y finalmente, ¿qué nos podemos también tomar en cuenta? Este verso del último capítulo 34 dice en el verso 10, 9-10, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y eso es un absoluto, hermanos. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y este libro termina aquí. ¿Qué nos enseña este libro? Y como un propósito claro, es que el propósito de Dios cuando deja este libro es recordarle a Israel la especial relación que Dios tenía con este pueblo. El pueblo era infiel, Dios es fiel. Y vemos que él fue fiel al pacto que lo había prometido, ¿verdad? ¿Qué más vemos aquí? Ese pacto que Dios le dice que debían obedecer las leyes para que les vaya bien a esta nueva generación que iba a entrar ya a Canaán. Y vemos que este libro nuevamente reitera en la ley, solo que la explica y la detalla más ampliamente. Y vemos también que los verbos guardar, seguir y poner por obra
aparecen decenas de veces en este libro. Así que yo en este tiempo le agradezco porque me permite nuevamente recordar este libro y valorar qué es lo que hizo y qué es lo que hace Dios. Y algo que me olvidaba, y con esto termino, creo que en una de las predicaciones que hice en un tiempo de oración, hice este acápite del capítulo en el que el Señor les hace recordar que Dios iba a levantar un profeta, y ese profeta oirán, refiriéndose al quien después nosotros vemos en el Nuevo Testamento que vendría, el Salvador Jesús. Y ese es en el capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni ve yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces vemos esto. Y es más, en el capítulo 21 dice en el verso 22: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos esto importante, ¿verdad? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús hizo maldición, ¿verdad? Este pueblo era rebelde. Sin embargo, Dios desata toda la ira sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es por esa razón también que vemos aquí que no permiten que su cuerpo pase toda la noche sobre el madero, porque es maldito todo aquel que era colgado. Entonces esto es valioso para nosotros, porque si nosotros vemos aquí en el verso 18 del 21, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán y lo apedrearán, dice. ¿Ves cómo los judíos posteriormente piensan del Señor Jesús como si Él fuera ese hijo rebelde contumaz? Y a lo contrario, el pueblo era el pueblo como ese hijo rebelde y contumaz que merecía ser apedreado, merecía ser colgado. Sin embargo, el Señor fue colgado por nuestras transgresiones y por la transgresión de su pueblo elegido. Así que yo les animo, hermanos, sigan adelante. Disculpen si ahora dura un poquito más el video, pero espero que sea de bendición. Y si tienen alguna pregunta o consulta, me la hacen saber. Muchas gracias nuevamente por ver este video y por resolver los exámenes que semana a semana estamos colocando en el internet. Muchas gracias y Dios les bendiga.